Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 30 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Varias son las teorías sobre el repentino interés de Alejandro Moreno por hacer declinar a Beatriz Paredes. Y en ninguna de ellas, el priista queda como una buena persona. Dentro de la propia alianza opositora se dice que Alito ofreció anticipadamente la cabeza de su candidata como una manera de arrancarle posiciones al PAN, con una visión meramente mercantilista. El exgobernador campechano estaría aplicando la idea de que su correligionaria tiene más valor político ahora y no el lunes, si pierde la elección interna. La propia Beatriz Paredes afirmó que hoy podría haber una decisión respecto a si se decanta por Xóchitl Gálvez, como quiere Alito, o si sigue hasta el final en la contienda. Por cierto que entre las negociaciones, regateos y chanchullos del líder nacional priista, todo indica que está buscando llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, por increíble que parezca. Alito quiere encabezar la mesa directiva. ¿Qué podría salir mal? Si bien la posición le toca al PRI, se daba por sentado que sería ocupada por una mujer, en especial la diputada Marcela Guerra. Sin embargo, las ambiciones de Alito no conocen límites, y así como se agandalló el partido y las candidaturas en 2021, ahora se quiere agandallar la silla más alta en el salón de sesiones. Mientras Alfonso Durazo anda muy entretenido jugando al árbitro de la contienda interna de Morena, en Sonora se preguntan si el gobernador sabrá lo que está pasando en su terruño. Resulta que hay una creciente inconformidad en aquel estado porque las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad se dispararon más que el precio del limón. Se habla de incrementos hasta de 500% en algunos casos y recibos de uso residencial de cerca de 10,000 pesos. Debido a esto, los usuarios sonorenses ya comenzaron a organizarse y a protestar, mientras el gobernador Durazo ni sus luces. Dado que el segundo agüehuete parece que también fracasó, tal vez AMLO podría hacer una consulta popular, de esas que tanto le gustan, para decidir qué estatua poner en esa glorieta del Paseo de la Reforma. Una opción sería el monumento del abrazo a un jefe narco, de los que dominan el territorio y la economía de regiones enteras como en Michoacán. Otra posibilidad es levantarles una estatua a las grandes obras de este gobierno, para lo cual bastaría con poner el pedestal y las luces como sucede con la refinería que no refina, el tren que no corre o el sistema de salud moribundo. Aunque pensándolo bien, el agüehuete es el mejor monumento a la 4T. Una promesa interesante que no floreció porque se hizo al aventón por capricho y sin considerar el lugar ni sus características, que se llenó de hongos y que se sostiene por lazos y no por raíces. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Marta Ávila tiene un pie en la Jucopo de la Ciudad de México. Nos cuentan que la líder de la bancada de Morena, Marta Ávila, se perfila para ser la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México para el último año de la legislatura. Por acuerdo, nos recuerdan, cada año la presidencia de la Jucopo es rotativa y esta vez le tocará a Morena. Si bien dentro de la bancada nos dicen que todavía no está armado el acuerdo, pues otros han levantado la mano, otros nos aseguran que va firme doña Marta. Ahora nos precisan, falta ver cuántos meses estaría al frente la diputada, porque podría pedir licencia si es que va por la búsqueda de la candidatura para Iztapalapa. En tanto, la presidencia de la mesa directiva
Ahora le toca al PAN. Ahí nos dicen que todo apunta a una mujer. Y los nombres que se barajan son los de Claudia Montes de Oca, Gabriela Salido y América Rangel. ¿Que son 6 los independientes que quieren la Ciudad de México? Nos aseguran que podrían ser 6 aspirantes sin partido los que busquen su candidatura a la jefatura de gobierno el próximo año. El Instituto Electoral, nos comentan, recibió las solicitudes de 6 personas. Entre ellos, como le habíamos adelantado, Pedro Pablo de Antuñano, exfuncionario del alcalde Cuauhtémoc cuando el titular era Ricardo Monreal, y de quien ya fue candidata independiente en 2018, Lorena Osornio, por lo que ahora se encuentra el proceso de validación y observancia de todos los requisitos para poder darles el visto bueno. Será el 6 de septiembre cuando se informe de manera oficial si todas estas personas cumplieron con los requisitos. Y de ser así, tendrán del 6 de septiembre al 3 de enero de 2024 para conseguir 1% de firmas del padrón electoral. Unas 700,000. ¿Lo lograrán? Alista del Mazo, último informe de gobierno. El que tiene listo su último informe como gobernador del Estado de México es el priista Alfredo del Mazo. Nos detallan que ya hay fecha, y no será después de las fiestas patrias, como era la costumbre, sino el próximo lunes 4 de septiembre, 10 días antes de que rinda protesta como gobernadora la morenista Delfina Gómez. Nos señalan que el 6º informe de gobierno será en el Teatro Morelos. Así, se está preparando la despedida del priista. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Crisis en puerta. En las oficinas del gobierno de la Ciudad de México existe una gran preocupación porque en el Congreso de la Ciudad de México no se ponen de acuerdo para definir al diputado o diputada que presidirá la mesa directiva. En esta ocasión corresponde a la bancada del PAN encabezar y sus propuestas son las legisladoras Gabriela Salido y América Rangel, las cuales fueron vetadas por la coordinadora de Morena, Marta Ávila. La preocupación estriba en que el conflicto se debe resolver a más tardar el viernes 1 de septiembre, cuando inicia el tercer periodo ordinario de sesiones, y la postura de Acción Nacional es de no mover sus propuestas, por lo que de no aprobarse podría generarse una crisis que a nadie conviene, sobre todo cuando está a la vuelta de la esquina el informe del jefe de gobierno Martí Batres. Productividad legislativa. En 2 años legislativos que han transcurrido en el Congreso de la Ciudad, las y los diputados han aprobado 350 iniciativas en esta segunda legislatura, de las cuales 195 corresponden a propuestas de Morena y sus aliados, y el resto a la oposición y a otros actores políticos con facultades para hacer propuestas. A pocos días de que inicie el tercer año legislativo, veremos si la productividad aumenta, pues, de acuerdo a esos números, el legislativo local tendría una productividad de 16.17%, apenas 2 puntos arriba de la media nacional, que es de 14%. Algunas de las prioridades que tiene Morena con el gobierno de la ciudad son reformas para endurecer las sanciones para los talamontes, la iniciativa para aumentar la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México y una propuesta en materia de mediación en conflictos familiares. Menstruación digna. En el Congreso de la Ciudad se realizó el foro Las cárceles, sitios de discriminación e invisibilidad de las mujeres, higiene menstrual, privilegio o derecho. El objetivo del evento fue analizar las iniciativas presentadas que buscan garantizar una menstruación digna en las mujeres recluidas en los centros penitenciarios. Al respecto, la diputada Miriam Valeria Cruz dijo que actualmente no se cumplen con lo establecido por la UNICEF respecto de una gestión menstrual adecuada, y dijo que, en consecuencia, esa situación está directamente asociada a la desigualdad social
y a la pobreza, por lo que para garantizar este derecho se debe disminuir la desigualdad. Actualmente, 1.532 mujeres están en los centros penitenciarios, lo que representa el 6.1% de la población privada de la libertad, señaló Rocío Gisela Morales, subdirectora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Muy felices deben estar los integrantes de la ultraconservadora Frente Nacional de Padres de Familia. Y es que los 27 niños que representaban no recibirán sus libros de texto gratuito. Al menos no los quemarán. Y mientras tanto, más de 1 millón de alumnos mexiquenses ya reciben estos valiosos documentos educativos. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Crece pleito entre Dante y Alfaro. Más que naranja, MC se está poniendo colorado. Por un lado, su dirigente Dante Delgado borró al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como uno de los artífices de los logros de ese partido, pues en la carta pública que circuló ayer menciona a todos menos a él. El jalisciense acusó recibo. Consideró que Delgado está fuera de control y que le nublan la vista a aquellos que nunca han ganado una elección y se la pasan opinando y haciendo TikToks. Concilia la agenda legislativa. Dos prioridades mantienen ocupada la agenda del chiapaneco Eduardo Ramírez, líder de la Jocopo en el Senado. Llegar al periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre con la agenda legislativa y la definición de la mesa directiva bien planchadas. Para ello, procura mantener el diálogo y la conciliación con todas las fuerzas políticas. Van 4 por la mesa directiva. Hablando del Senado, 4 mujeres de Morena suenan para presidir la mesa directiva a partir del 1 de septiembre. Cecilia Sánchez, Berta Carabeo, Freida Maribel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera. Nos dicen que Freida, empujada por Ricardo Monreal, lleva ventaja, aunque muy poca. Mañana la bancada decide. Día D para Beatriz. Hoy se define si Beatriz Paredes declina a favor de la panista Xóchitl Gálvez a la candidatura presidencial del FAM. Al menos así lo ha dejado ver el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien prometió fijar una postura definitiva. Quienes saben del asunto indican que posiblemente saldrá humo blanco para ungir a la hidalguense como abanderada de la oposición. Por el padre, respaldan al hijo. Nos hacen ver que la revelación de 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Miguel Ángel Yunes por su gestión al frente del ISSSTE en el sexenio de Felipe Calderón, propinó un tremendo raspón a su hijo Fernando, quien busca la candidatura panista al gobierno de Veracruz. Porque, como dice el refrán, los hijos pagan por los pecados de los padres. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Sospechosas compras millonarias en el INE. Mientras se asegura que uno de los propósitos del Instituto Nacional Electoral es construir prácticas innovadoras que ayuden a tener una operación confiable, pero menos costosa, del órgano electoral, nos dicen que hay reportes de que esto va en sentido opuesto. No señalan que exfuncionarios de la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales, FEPADE, con vínculos de alto nivel en las pasadas administraciones electorales y en parte del nuevo Consejo General del INE, sirven a funcionarios del más alto nivel en este organismo, ubicados en áreas en donde existen intereses millonarios por las compras que ha hecho desde hace años, y sigue haciendo el INE. El ente fiscalizador del propio instituto, nos comentan, debería poner atención a estas negociaciones. Veremos qué hace esta nueva administración del instituto ante este caso, que es conocido al interior del órgano electoral. Equipo de Marcelo Ebrard
no respeta la veda. Para el equipo del aspirante morenista Marcelo Ebrard, tal pareciera que no existe la veda impuesta por la dirigencia del partido durante el levantamiento de la encuesta que decidirá la candidatura presidencial de la autollamada Cuarta Transformación. Operadores de Ebrard difunden por diversas vías, desde encuestas que lo ponen en primer lugar, hasta mensajes donde piden votar por Marcelo en las encuestas y compartir la petición entre sus contactos. En redes sociales, sus simpatizantes también continúan difundiendo mensajes de apoyo a acciones prohibidas por la dirigencia morenista. Y la veda pugna por la presidencia del Senado. En una jugada de última hora nos comentan que senadores afines al expresidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Ricardo Monreal, intentan presionar para que Maribel Villegas presida el Senado de la República en el último año de la legislatura. Nos comentan que, saltándose las formas, un grupo de legisladores encabezados por Alejandro Rojas Díaz Durán, con el respaldo del coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez, busca torpedear los apoyos que había venido tejiendo la senadora Ana Lilia Rivera, quien ya tenía el voto de al menos 44 de sus compañeros morenistas. La legisladora tlaxcalteca buscó un acuerdo de unidad, pero nos comentan que su compañera Maribel Villegas se empecinó en hacerle competencia. Nos dicen que se ve venir una reedición de las pugnas entre monrealistas y duros en la sesión plenaria del próximo jueves, donde se elegirá a la nueva presidenta del Senado. El pisa y corre de Lili Téllez. Nos hace notar que ayer, en la plenaria del PAN realizada en la sede nacional de ese partido, estuvo presente la senadora Lili Téllez, quien declinó participar en el proceso interno por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México ante la falta de reglas claras. Doña Lili, nos dicen, solo estuvo unos minutos y desapareció, a pesar de que en la conferencia de prensa tanto el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, como la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez subrayaron la importancia para el partido y para la contienda del 2024 de contar con su respaldo. ¿Habrá tal respaldo por parte de la senadora Téllez? Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que para alimentar la especie sobre madruguetes y declinaciones, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, incluyó en el programa preliminar de su plenaria con senadores una participación de la aspirante presidencial Beatriz Paredes como ponente, propicia para la aclaración, pero un día antes de la inauguración, ella desapareció de la lista, con el argumento de que nadie le había avisado a la tlaxcalteca, quien sostuvo ayer una llamada telefónica con el líder priista en San Lázaro, que de esa conversación apenas dio a conocer el buenos días. Trascendió que el senador Alejandro Armenta explotó contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien había dado a conocer un intento de asfixiar al Poder Judicial con el amago de recorte presupuestal y una demanda de aumento de 4% para 2024, por lo que el poblano reprochó una actitud ajena a la problemática de México que solo busca mantener sueldos estratosféricos. El aspirante a gobernador expuso que son más de 40 privilegios los que la ministra pretende defender, además de querer legislar y tener facultades hacendarias que no son de su competencia. Trascendió que cuando está por definirse quién será la presidenta del Senado para este último año de la 55 legislatura, desde el cuartel de Morena, se perfilan la actual vicepresidenta Ana Lilia Rivera y la quintanarroense Maribel Villegas, quien iba a ocupar ese cargo cuando regresó Olga Sánchez Cordero y le pidieron que esperara. Después, cuando aspiraba a gobernar su estado, el partido le pidió el lugar para Mara Lezama, y a cambio le darían la Secretaría General de Gobierno.
pero la hicieron a un lado, por lo que ahora parece que ya le toca, además de sus aptitudes. A ver, trascendió que hoy reanudarán sesiones los 4 comisionados del Pleno del INAI, encabezados por Blanca Lili Ibarra. Además de que su consejo consultivo renovó la presidencia para ser ocupada por Francisco Sicomani, ex titular del Sistema Nacional Anticorrupción y artífice de la batalla legal para obligar al Senado a cubrir las vacantes en el organismo. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Cuitláhuac se hace de la vista gorda con acarreo de funcionarios. Desde Veracruz nos platican que quedó claro que nadie se mete con el team del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de Morena, pues el pasado fin de semana fue exhibida nada más y nada menos que la coordinadora de documentación, control y gestión de la oficina del mandatario estatal, la expanista, exduartista y ahora morenista, Consuelo Tomás Yáñez, a quien unos audios presuntamente se le escucha operar un acarreo masivo de morenistas para el mitin de cierre en Jalapa de la corcholata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo de Morena. Sin embargo, al ser cuestionado nos dicen que don Cuitláhuac afirmó que no había podido platicar con doña Consuelo de eso, pero que hoy en día cualquier material audiovisual es muy fácil de editar para hacer señalamientos, y retó a quienes se sienten ofendidos a que denuncien. ¿Qué tal? Desbordan por la banda. Donde metieron gol, nos comentan, es en Guanajuato, pues más de un aspirante a la candidatura del PAN aprovechó el arranque de la tercera edición de la Copa Guanajuato Contigo Sí, de equipos infantiles y juveniles de fútbol en el estadio New Camp, para usarlo de escaparate. Nos detallan que los protagonistas fueron la titular de Desarrollo Social del Estado, Livia Denise García Muñoz Ledo, del PAN, aspirante a la gobernatura, el subsecretario de la misma dependencia, Aldo Iván Márquez Becerra, también del PAN, quien pretende la alcaldía de León, y el secretario de Salud Estatal, Daniel Díaz Martínez, también del PAN, quien va por la presidencia municipal de Irapuato. Y no era para menos, pues el evento congregó a más de 20,000 personas, quienes llegaron espontáneamente en más de 300 camiones. Bien dicen que la ocasión la pintan calva. Siguiendo los pasos del jefe. El que podría aplicar en Morelos lo que hace la mano hace la atrás, nos cuentan, es el fiscal anticorrupción del estado, Juan Salazar Núñez, pues podría seguir los pasos de su ex jefe, el fiscal Uriel Carmona Gándara, por una denuncia en su contra por la presunta fabricación de delitos a autoridad de Cuautla. Resulta que don Juan, nos detallan, fue grabado tratando de intimidar a un teniente coronel para que acusara a funcionarios municipales a cambio de que su dependencia retirara los cargos contra su padre. Pero el militar prefirió denunciar ante la Fiscalía General de la República porque en la Fiscalía Estatal se negaron a atender el caso contra don Juan, quien se hizo ojo de hormiga y ya no va a eventos públicos. ¿A qué le teme don Juan? Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Alito ensucia lo que toca. ¿Qué se trae entre manos Alito? No debe ser nada bueno, dicen quienes lo conocen. El Frente Amplio se pasó meses ponderando el método de selección de candidato presidencial porque alentaba desde la recolección de firmas la participación de la gente para no caer en una negociación popular. Eso nunca decían. De pronto, sin decir agua va, Alito quiere que la elección de la candidata sea producto de una negociación popular, dejando a los ciudadanos colgados de la brocha. Alito habla de una ventaja irremontable de Xóchitl en la encuesta, pero no cae en cuenta de que tales encuestas no se han realizado
De eso se trata precisamente el ejercicio, y después de la encuesta viene una votación con gente que se tomó la molestia de inscribirse. Alito lastima sin razón aparente tanto a sus correligionarias Beatriz Paredes como a Gálvez. El dirigente del tricolor ensucia lo que toca. Llegan puros viejillos. Cuida lo que deseas porque se te puede cumplir. Como van las cosas, los del MC sí competirán solos en la elección presidencial del año que entra. Tienen dos gallos jóvenes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio. Samuel García preguntó a la gente que si quieren un presidente joven. Ahí está él con solo 35 años, que es, por cierto, la edad mínima requerida en la Constitución para ocupar el cargo. Samuel dijo que a la presidencia llegan puros viejillos. Quedan al margen personas con ideas frescas como él, o como su compadre, el alcalde de Monterrey, que es un poco mayor. El jovenzuelo gobernador dijo algo importante en lo que vale la pena reparar. Informó que en lo que va del sexenio se han sumado como posibles votantes 10 millones de jóvenes conocidos como centennials. ¿Quién va a representar a esos jóvenes? Se mordió la lengua. Habrá batalla campal por el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde Palacio Nacional ya se dio la orden de fuego a discreción. Un día sí y otro también, el presidente ofende a la presidenta de la Corte. Ayer la llamó cínica. Dicen los presentes que no se mordió la lengua, aunque tal vez sí, pero pudo disimularlo. Para el 2024 el Poder Judicial pidió un incremento de 4% a su actual presupuesto, un aumento por debajo de la inflación, a pesar de lo cual desató la furia presidencial. AMLO dijo, los jueces quieren dinero para sus excesos. Así se llevan. El presupuesto es la oportunidad que estaba esperando el presidente para ajustar cuentas con la Suprema Corte, que le debe varias, y se las cobrará todas juntas. El desencuentro no tiene vuelta de hoja. Este es el último presupuesto en el que AMLO intervendrá de manera directa, sin tener que darle explicaciones a la presidenta electa, de modo que no se guardará nada. Atacará con todo. Chiapas, zozobra permanente. Ante las versiones de nuevos tiroteos en municipios fronterizos de Chiapas, los padres de familia fueron a las escuelas por sus hijos para resguardarlos en el hogar, apenas en el segundo día de clases. Las familias viven en zozobra permanente. No hay tiempo para reparar en qué grupos se enfrentan y dónde diablos se metió la policía. Ellos corren a la escuela para poner a salvo a sus hijos de amenazas reales o imaginarias. En Chiapas hay demasiados grupos armados que dirimen sus diferencias a sangre y fuego. En el enfrentamiento de ayer en Chicomuzuelo murieron al menos 7 personas. El dato clave es que los fallecidos no portaban armamento, por lo que pudo tratarse de una ejecución. La policía local y las fuerzas federales llegaron cuando ya no había nada que hacer. Los políticos están concentrados en el jaloneo de las candidaturas. Lo demás, como la paz de las comunidades, es secundario. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al 30 de agosto de 2023. Tenga usted un estupendo día. Lo invito a que escuche la audiosíntesis también en las siguientes plataformas: Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity y Deezer, entre otras. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.
La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.